Estamos en la clase, en la semana número 35 y la lección de esta semana es Esperando cosechar. Y el tema nos lleva a la bendita palabra de Dios en Lucas 6:38. Y en Lucas 6:38 la bendita palabra de Dios nos dice así. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Y bueno, tratando de descubrir el misterio de este versículo, Dios nos trae a nosotros ahorita en este tiempo que si damos, también recibiremos. Pero cuando recibamos, vamos a recibir buena medida, apretada, remecida y rebosando. ¿Sí? Esto quiere decir que anteriormente, cuando no existía la medida del litro, no estaban unificadas las medidas, se medía en una bandeja, ¿sí? Esa era la medida. Y ahí les depositaban, ahí les vendían el grano, ya fuera de cualquier semilla, trigo o de lo que comercializaban. Entonces le echaban el grano a esa medida y hasta ahí era lo que vendían. ¿Sí? Pero Dios en ese tiempo nos está diciendo que Él nos va a dar, sí, con buena medida, con una medida, pero dice que la va a apretar, ¿sí? O sea, la va a pelmazar para que le quepa más de lo que nos está dando. La va a remecer y todavía le va a poner, la va a copetear, ¿sí? Dice ahí rebosando, que en nuestros tiempos lo entendemos como copeteando, o sea, nos va a dar una medida muy buena, ¿sí? Entonces nos dice la enseñanza que así como en la tierra tenemos leyes naturales establecidas por los hombres, en la palabra de Dios encontramos leyes espirituales establecidas por Dios. Estas leyes Dios las estableció para que sus hijos las practiquemos y recibamos sus beneficios. ¿Sí? Hoy aprenderemos sobre una de ellas, la ley de la siembra y la cosecha. Y es que conocer esta verdad universal transformará nuestra mente, nuestro corazón y nos llevará a una nueva dimensión de prosperidad financiera. ¿Sí? Y la pregunta al aire es, ¿en qué consiste la ley de la siembra y la cosecha? Bueno, es una ley basada en el principio divino de sembrar y cosechar, ¿sí? Según la cual todo lo que usted siembre, eso mismo segará. Entonces, cada vez que la ponemos en práctica, se produce un intercambio de economías. El hombre le da a Dios el diezmo o una ofrenda de su economía y a cambio Dios lo hace partícipe de toda la economía del cielo. Entonces, el principio básico de la ley de la siembra y la cosecha es que lo que siembras tú cosechas. Siembras maíz, cosechas maíz. Siembras trigo, cosechas trigo. Siembras una fruta, cosechas ese fruto. Y si siembras, vámonos a lo espiritual, si siembras bendición, cosechas bendición. Si siembras maldición, pues desgraciadamente la ley nos dice que cosecharás maldición. Y entonces preguntémonos, ¿cuál es el propósito de la siembra? Bueno, cuando sembramos le damos a Dios el derecho legal que nos prospere, ¿sí? Cuando nosotros sembramos, le damos derecho legal a Dios sobre nuestra vida para que Él nos prospere. Cada vez que usted da, Dios invade su economía terrenal con la economía del cielo. La única manera como la economía del hombre puede cambiar es intercambiándola por la próspera economía de Dios, ¿sí? La siembra activa nuestra expectativa. Y bueno, hablando del intercambio, Dios ya en el Antiguo Testamento nos hablaba de sembrar y de cosechar, ¿sí? Y viene Jesucristo a caminar con los hombres y nos deja, igual por medio de su obra, nos deja una gran revelación, ¿sí? De que de que Él nos quiere prosperar, de que Dios nos quiere prosperar, ¿sí? Y a través del intercambio divino en el que Jesús no escatima su divinidad y no escatima en dejar todo lo que tenía allá en los cielos, ¿sí? Viene aquí a la tierra a padecer, a lo mejor en su momento a padecer pobreza, ¿sí? O a, a padecer cosas que allá en los cielos tenía Él en abundancia. Entonces, esa es parte del intercambio divino al que nosotros tenemos derecho. Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y vamos al siguiente punto, que es la siembra activa nuestra expectativa.
Entonces, tendríamos que saber qué es expectativa. Bueno, expectativa es creer y esperar que algo suceda, ¿sí? En cualquier momento, la gente que no siembra semillas en fe no tiene derecho a esperar nada. Sin semillas no hay expectativa, ¿sí? Entonces, la expectativa es creer y esperar que suceda, ¿sí? Si yo siembro semillas de maíz, granos de maíz, entonces yo tengo expectativa de que voy a sembrar mazorcas de maíz, que voy a sembrar elotes, ¿sí? Esa es la expectativa, que es la seguridad que tiene un granjero, ¿sí? Al criar gallos y gallinas, de que en un momento dado va a obtener huevos. Y si deja algunos huevos, tiene la seguridad de que va a tener algunos polluelos de esos huevos, ¿sí? Entonces así debe ser nuestra expectativa, de que al momento de que uno siembra alguna ofrenda o siembra algún diezmo en alguna casa de Dios, pues tenemos la seguridad de que Dios nos va a prosperar en nuestra economía. Pero, ¿qué hace la expectativa? Bueno, la expectativa da a luz a nuevas cosas en su vida, familia y finanzas. Lo que siembre hoy desbloqueará lo que Dios tiene para usted mañana. Su semilla abre el camino para salir del presente y entrar en el futuro. Su semilla es la única puerta de salida de su economía y la única puerta de entrada a su economía futura, ¿sí? Entonces, el tener nosotros la seguridad de que de que las bendiciones van a venir por medio de de lo que nosotros sembremos, ¿sí? Esa expectativa, esa seguridad, esa parte de la fe es la que abre las puertas de nuestra economía y las puertas del futuro, del futuro lejano lo hace el futuro cercano, ¿sí? Llámese aquel deudor que adquirió una casa, ¿sí? Pero su vida de oración y sus ofrendas y sus pactos con el Señor nuestro Dios le crea en él la expectativa de que la casa que iba a pagar en un crédito a 30 años, pactado a 30 años con el hombre, Dios se la puede traer en 10, en 5 o incluso en un año, ¿sí? Esa es la expectativa que tenemos nosotros como creyentes. ¿Qué enseña la tradición sobre la siembra? Bueno, la tradición y la religión nos ha enseñado erróneamente que debemos dar y no esperar nada a cambio, ¿sí? ¿Qué nos dijeron desde pequeños? Da todo desinteresadamente, ¿sí? Da, pero sin esperar nada a cambio. Eso era lo que se nos enseñaba. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente: da y se te dará, pide y recibirás, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud debemos tener al practicar la ley de la siembra y la cosecha? Bueno, vamos a la bendita palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, ¿sí? Y en aquel tiempo Dios le manda al apóstol Pablo a escribirle al pueblo de Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces, la actitud que debemos tener cuando le damos a Dios es una actitud de alegría. Cuando damos con gozo, Dios creará una expectativa en nosotros para esperar algo a cambio. Necesitamos romper la mentalidad tradicional y religiosa de dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces es importante dar de forma alegre, porque recuerde la ley de la siembra y la cosecha. Si damos alegría, pues vamos a recibir alegría, ¿sí? Es parte de. Si damos tristeza, pues vamos a cosechar tristeza, ¿sí? Porque ¿cuántas veces en el tiempo en el que apenas conocemos a Jesús y todavía no estaba nuestra fe bien fundamentada en él, y nos se nos hacía el llamado a ofrendar y a diezmar, y qué había en nuestra mente? Había dardos del enemigo diciéndonos: ¿y qué va a hacer?
¿Qué va a pasar con esas ofrendas? ¿Qué hacen con esos diezmos? ¿Sí? Y entonces, uno en ese tiempo que no sabía cómo desechar esos pensamientos y los meditaba, hacía que esa ofrenda se fuera con tristeza o se fuera con un dolor aquí, sabiendo que nosotros podíamos ocupar esa ofrenda en otras cuestiones de nuestra economía. ¿Y qué pasa entonces? Que entonces no pasa nada con tu ofrenda porque no se la estás dando de buen corazón a Dios. ¿Sí? Si tú piensas que se la estás dando al ministro, pues entonces es cierto, no se la estás dando a Dios, se la estás dando al ministro. ¿Y el ministro qué crees? Que el ministro no te va a dar una cosecha abundante como el Señor nuestro Dios. Entonces lo mejor es que lo que puedas dar, lo des con alegría. ¿Sí? Además de que dice también la bendita palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Y el amor de Dios es sobrenatural. ¿Sí? No tiene medida, es largo, es ancho, es profundo y es sobrenatural. Su amor, si Él nos ama, cubre multitud de errores en nuestra vida. Si Él nos ama, nos da por gracia, no por lo que demos, sino porque a Él le place darnos la salvación. Amén. Entonces, ¿cómo y cuándo debemos sembrar? Bueno, aquí vemos 3 puntos. ¿Sí? El primero es, siembre del total bruto de todos los ingresos que reciba. ¿Sí? Muchas veces en nuestro trabajo secular tenemos un sueldo, pero a lo mejor tienes en tu casa una habitación que te está sobrando y la estás rentando. ¿Sí? A lo mejor podría ser que llevas comida al trabajo y vendes algunas porciones de comida. O podría ser que los días que no trabajas o el tiempo que no trabajas en tu empleo natural, lo aprovechas para hacer unos trabajos extras, ¿sí? Producto de los dones que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, ciertamente el diezmo no es nada más del el 10% del trabajo secular que tú tienes regular, sino también ahí debes de considerar también las percepciones por las rentas de habitaciones extras, por los trabajos extras, ¿sí? Por todo lo que llega a tu vida, e inclusive por las donaciones. Dice en el segundo punto, dice, siembre generosa y fielmente. ¿Sí? Porque dice la bendita palabra de Dios que la buena semilla cayendo en la tierra correcta te va a traer una cosecha al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntaran, ¿sí? Si siembras, si siembras tres maíces, puedes llegar a tener 3 elotes, ¿sí? Te doy, te doy 10 granos de maíz. ¿Cuánto sembrarías? ¿Sí? Pues yo definitivamente, si pudiera, siembro los 10. ¿Sí? Eso es sembrar generosamente. ¿Sí? Que entre más puedas sembrar, pues mejor, porque mejor va a ser la cosecha. En el tercer punto dice, siembre no solo sus diezmos, sino también ofrendas, obedeciendo la voz de Dios. ¿Sí? El diezmo es nuestra obligación. Ahí no le estamos dando a Dios, nada más le estamos regresando lo que le corresponde. ¿Sí? Las ofrendas, dice, obedeciendo la voz de Dios. Vas a caminar por la calle y te van a hacer ayudar al desamparado. Bueno, escucha la voz de Dios y ve cómo es que lo puedes ayudar. ¿Sí? Si lo puedes ayudar con dinero y es la voz de Dios la que te está diciendo, dale dinero. ¿Sí? Pero si Dios te dice, no le des dinero porque lo puede mal emplear, dale comida, entonces toma tu dinero, compra comida, compra alimentos y dáselo, ¿sí? Pero siempre obedeciendo la voz de Dios. Y haciendo un paréntesis en cuanto al diezmo, que ahorita el Espíritu Santo me mandó a decirles que el 10% no es algo que le demos a Dios, el diezmo no es algo que le demos a Dios, sino es algo que le regresamos de lo que Él le pertenece, de lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Imagínense ustedes que hay un dueño de un edificio, ¿sí?
y está buscando a alguien que cobre las rentas, que administre el mantenimiento y X. Regularmente aquí en lo natural, le, un trabajo de administrador de una vivienda está pagando, cualquier dueño está pagando entre el 10%, entre el 10 y el 15% al que lo administra, ¿sí? Porque el que lo administra sabe que no es de él, ¿sí? Él nada más va, cobra las rentas, aparta lo del mantenimiento, agarra su porción y le regresa todo al dueño, le regresa el 85% al dueño. Bueno, ¿qué pensarías tú si yo te dijera que hay el dueño de muchas propiedades que está buscando un administrador para que administre sus propiedades y no está pagando el 10 ni el 15%, te está pagando el 90%? ¿Agarrarías el empleo o no lo agarrarías? ¿Sí? Porque nosotros, si leemos las escrituras, nos damos cuenta que Dios es el dueño del oro y la plata. Si empezamos las escrituras leyéndolas desde Génesis, nos damos cuenta que Él creó el cielo y la tierra, que Él creó la luz y la oscuridad la separó, que Él creó las aguas, que sobre las aguas puso criaturas, que sobre la tierra puso otras criaturas, y en los cielos puso otras criaturas, ¿sí? Y que después puso al hombre para que se sirviera de su creación. Y ahorita el hombre se alimenta de las aves que creó Dios, de los peces que creó Dios, de los animales que creó Dios, de las frutas que creó Dios, ¿sí? De los árboles, de las semillas, de la tierra. Estamos viviendo en la tierra de Dios, ¿sí? ¿Acaso no es justo que nosotros, que estamos administrando las cosas que no son nuestras, que son de Dios, que estamos administrando un talento que Dios nos dio, que estamos administrando un don que Dios nos dio, no es justo que nosotros le regresemos al menos el 10% a Dios? Sí, ¿verdad? Porque cualquier otro administrador nos estaría pidiendo a nosotros el 85% y Dios nada más nos está pidiendo el 10%. Entonces, no nos exaltemos nosotros diciendo que somos buenos diezmadores y que le estamos dando a Dios, porque no le estamos dando a Dios, ¿sí? Le estamos regresando parte de lo que Él nos da. Y bueno, vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué debe esperar después de sembrar? Bueno, después de sembrar, espere cosechar. Dios nunca se queda con lo que le das, siempre te lo devuelve multiplicado, ¿sí? Y Dios me lleva a las escrituras en aquella parte cuando el padre de la fe, Abraham, Dios le, Dios le promete una generación abundante, ¿verdad? Le promete que de él, que de su simiente se van a crear naciones. Él ya estaba grande, su esposa también ya estaba grande, y aún así Dios le da un hijo que se llama Isaac, ¿sí? Llega el tiempo en el que Dios le pide a su hijo en ofrenda, ¿sí? Abraham, que es una persona de mucha fe hacia Dios, decide obedecerle. Le obedece y está dispuesto a entregarle a Isaac en ofrenda, ¿sí? Pero como dice aquí, ¿sí? Después de sembrar, espere cosechar. Dios nunca se queda con lo que le das. Dios nunca se queda con lo que le das. En aquel tiempo, Dios no se quedó con Isaac. Dios se lo regresó a Abraham, ¿sí? Le dijo, detén tu mano, y le dio la ofrenda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ciertamente, de lo que le das, Dios te lo regresa multiplicado, ¿sí? Porque de Isaac se desprende toda la generación de Jacob, que es todo el pueblo de Israel actualmente. Y vamos allá a terminar con esta pregunta. ¿Qué cosechará después de sembrar? Bueno, cosecharás bendiciones en todas las áreas que necesites, especialmente en las siguientes: en finanzas, en familia, salud física, emocional y espiritual. Dios quiere cambiar tu economía hoy a través de la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Es necesario que hoy practiquemos esta ley con fe, dando a Dios nuestra mejor ofrenda, ¿sí? Y yo espero que realmente el Espíritu Santo te haya traído la revelación
de que es mejor dar, ¿sí? Es mejor que Dios nos tenga en la posición de dar que en la posición de recibir, porque el que recibe es el que no tiene, es el que carece, y el que da es el que le sobra. Amén. Bueno, yo me despido esta semana, no sin antes, no sin antes recordarles que Dios guarda nuestra entrada, Dios guarda nuestra salida, Dios es nuestro guardador, Dios no permite que caiga nuestro pie al resbaladero, Dios, así como cuida de su pueblo, Dios cuida de nosotros, y no hay mejor cuidador de nuestra vida, no hay mejor guiador de nuestra vida que el Señor nuestro Dios. Y así como dice el Salmo 121, ¿sí? Así como lo dice, así lo deseo yo en tu vida, y yo le pido al Señor nuestro Dios que realmente cuide y guarde tu camino, que cuide y guarde tu vida, ¿sí? Y lo decretamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.